Hola, mi nombre es Charidayana Cobo González, estudiante de psicología y soy la encargada de hablar un poco sobre el plano anatómico, el tronco encefálico, la estructura subcortical y el sistema nervioso central. En anatomía se hacen cortes que permiten una mejor visualización de la estructura que se va a observar. Existen tres tipos de planos: plano horizontal o axial, plano coronal o frontal y el sagital. El plano horizontal axial nos permite clasificar en áreas superiores e inferiores de manera en la que se puede decir que el córtex motor está en una posición superior al hipotálamo. El plano coronal nos permite tener una visualización de manera ventral y dorsal o austral y caudal, en la que la parte rostral sería aquella que están posicionadas de manera diferente y caudal que están posicionadas en la parte de atrás, tales como el córtex frontal y el córtex prefrontal, que lo ocupa de área más ventral, mientras que nuestro occipital y la médula espinal tienen una posición dorsal. El plano sagital nos permite dividir nuestra estructura anatómica de derecha e izquierda. También nos permite dar información de si hay estructuras que están más cerca o más lejos del área central o medial. Los ejes son aquellas líneas en las que se ubican los cortes, los cuales nos permiten tener una mejor visualización. Cada corte se ubica en el eje X, es el corte axial, donde no se hace únicamente como esta visualización, sino que también se puede realizar en diferentes alturas, que nos permite tener una mejor visión de nuestra estructura anatómica. El eje X se realiza de oreja a oreja, en este caso del cerebro, y el eje Z viene siendo el plano sagital, dividiendo la estructura anatómica de izquierda a derecha, y el eje Y viene siendo el plano coronal. El tronco encefálico o tallo cerebral es una región cilíndrica del cerebro. Constituye la mayor ruta de comunicación entre el encéfalo y la médula espinal y está formada por mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Esta estructura cerebral se encarga de controlar múltiples procesos básicos como la respiración, el ritmo cardíaco, el sistema cardiovascular o la percepción de sonidos. En su interior está formado principalmente por sustancia gris y sustancia blanca, y se trata del encéfalo que se encuentra en una posición más baja y cerca de las cervicales. En esta figura puede ver su situación. El tronco encefálico, tal como su nombre indica, adopta una forma de tronco y se sitúa en la forma inferior del encéfalo. Encima de él se encuentran regiones como el diencéfalo, formada por el epitálamo, el tálamo, el subtálamo y el hipotálamo, el telencéfalo y el cerebro anterior. Por debajo de él se encuentra la médula espinal y lateralmente se localiza el cerebelo. Así pues, el tronco del encéfalo posee una situación anatómica que indica que la conexión entre el cerebro y la médula espinal, todos los impulsos enviados por esta última deben pasar por las regiones del tronco encefálico para llegar a las estructuras del encéfalo. Estructuras subcorticales. Absolutamente todas y cada una de nuestras capacidades y habilidades, tanto motrices como sociales o emocionales, se rigen y coordinan desde las diversas estructuras que conforman la totalidad del encéfalo. Uno de estos sistemas son las estructuras subcorticales del encéfalo, las cuales poseen desde funciones en el sistema motor como en el desempeño de las habilidades sociales o regulación de las emociones. La estructura subcortical está conformada por diferentes núcleos, concretamente por 4: el hipocampo, el cerebelo, las amígdalas y los ganglios basales. El sistema o estructuras subcorticales, localizada en ambos efímeros cerebrales, está formada por aquellos centros cerebrales que se ubican entre la sustancia blanca, situándose cerca de las regiones lateral y ventral de los ventrículos laterales. El sistema nervioso central es la división del sistema nervioso que está compuesta por el encéfalo y la médula espinal. Tiene muchas y muy diversas funciones, entre las que destacan el control del movimiento de los músculos esqueléticos y el sustento de las funciones asociadas al pensamiento. En el ser humano, el sistema nervioso es el encargado de entablar las relaciones entre los distintos órganos,
para que funcionen de manera integrada. Recibe información sensorial de los órganos y en función de esa información elabora señales que modifican la respuesta de dichos órganos. En esta imagen podemos observar la ubicación de esas estructuras. Hola, mi nombre es Kevin Díaz y hoy les vengo a hablar sobre el mesencéfalo y estructura del tronco encefálico. Hola, mi nombre es Kevin Díaz y les voy a hablar sobre el mesencéfalo, una estructura muy importante del tronco encefálico. El mesencéfalo, también conocido como cerebro medio, es la parte superior del tronco encefálico. Está ubicado entre el puente de Barolio, que está debajo, y el tálamo, que se encuentra arriba de él. En otras palabras, el mesencéfalo funciona como una especie de puente que conecta la corteza cerebral con la médula espinal. Esta estructura tiene varias partes principales. El tecto mesencefálico, que contiene los colículos superiores e inferiores. Los colículos superiores se encargan de los reflejos visuales, como mover los ojos al detectar algo en el entorno. Los colículos inferiores participan en los reflejos auditivos, ayudando a orientar la cabeza hacia la fuente del sonido. El tegmento, que contiene núcleos y vías nerviosas que coordinan los movimientos. Los pedúnculos cerebrales, que conectan la corteza cerebral con el tronco encefálico y la médula, permitiendo el paso de las señales motoras y sensoriales. La sustancia negra, que produce dopamina y tiene un papel clave en el control del movimiento, y el núcleo rojo, que participa en la coordinación muscular y el equilibrio. En cuanto a sus funciones, el mesencéfalo ayuda a coordinar los movimientos oculares y auditivos, regular el tono muscular y la postura, transmitir información sensorial y motora entre la médula espinal y el cerebro, y participar en funciones relacionadas con el estado de alerta y la atención. Cuando el mesencéfalo sufre daños, pueden aparecer patologías importantes. Un ejemplo, la enfermedad de Parkinson, que ocurre por la degeneración de la sustancia negra, causando temblores, rigidez muscular y lentitud de movimiento. Otra alteración es el síndrome de Parinaud, donde se afecta el control de los movimientos oculares verticales, dificultando mirar hacia arriba o hacia abajo. En resumen, el mesencéfalo es una estructura fundamental para coordinar nuestros movimientos, reflejos visuales y auditivos, y mantener el equilibrio entre las órdenes del cerebro y las respuestas del cuerpo. Hola, mi nombre es Jenny Leor Zuleima Mosquera, estudiante de psicología, y hoy les estaré hablando sobre la estructura subcortical. La estructura subcortical. Al hablar de la estructura subcortical, podemos decir que ésta se conforma por el hipocampo, cerebelo, amígdala y ganglios basales. Más adelante en esta investigación observaremos las funciones de cada uno. La estructura subcortical está ubicada en los hemisferios cerebrales entre la región de la sustancia blanca, muy cerca a la región lateral y central de los ventrículos laterales. Una de las funciones principales es la regulación del carácter y de dar respuesta a las emociones, como lo son el hambre y los factores del sueño. Luego tenemos al hipocampo, que se encuentra en humanos y mamíferos. Se ubica en el lóbulo temporal y se asemeja a un caballito de mar su estructura, siendo una parte muy importante del sistema límbico. Se localiza entre la corteza cerebral y de este modo el hipocampo comprende las funciones centrales y dorsales. Una de las principales funciones que tiene el hipocampo es en el tema de procesos de memoria y funciones cognitivas. El cerebelo se sitúa en la zona inferior del hemisferio cerebral, conocido como péndulos cerebrosos, y haciendo que el cerebro se mantenga conectado con el encéfalo y envíe información para el movimiento. La amígdala se encarga del control de las emociones como el miedo, la ira y hasta los instintos de supervivencia que tenemos. Vistas y cortes del cerebro. ¿Qué es el cerebro? Se define como un órgano que se encuentra ubicado dentro del cráneo. Tiene relación con el sistema nervioso que se encuentra en la parte inferior y superior de la cavidad craneal. Los cortes del cerebro son como una línea imaginaria que se atraviesa en todo el cuerpo. Entre ellos se ve el plano sagital, el plano coronal y el plano transversal.
En el plano sagital es un corte medio que realiza de forma vertical a lo largo de la línea media y divide lo que es el sistema nervioso de una forma simétrica de derecha a izquierda. En el corte sagital también se encuentra ubicado el hipotálamo y el cerebelo. El plano coronal o frontal y el plano transversal es un ángulo recto respecto a ese eje coronal a través de los hemisferios cerebrales. El corte transversal se realiza en el mismo plano y se denomina corte transverso. Ganglios basales son claves para la realización de actividades como manualidades, subir escaleras y también en la parte motivacional. Tienen gran influencia e importancia. Patologías. Se presentan en medio de estos procesos que mencionamos. Podemos hablar de problemas de memoria, motivación o algunos factores de trastornos de déficit de atención y signos de Parkinson van relacionados con los ganglios basales. Se les atribuye a ellos y el tema de autismo, trastornos de conducta, problemas de neurodesarrollo son más relacionados con la amígdala. Cuando se presenta una situación de carencia de oxígeno, de hipoxia, inflamación del encéfalo y epilepsia, se relacionan con el hipocampo. Hola, soy Luigi Zúñiga y voy a dar la conclusión de este trabajo. Tanto el tronco encefálico como las estructuras subcorticales son partes fundamentales del sistema nervioso central, ya que permite la comunicación entre el cerebro, la médula espinal y el resto del cuerpo. A lo largo de la exposición mostramos los planos anatómicos y las vistas desde las cuales se observan esas estructuras, explicando sus principales funciones y mencionando algunas patologías asociadas. Gracias a este trabajo comprendimos mejor cómo estas partes del encéfalo intervienen en procesos vitales como la respiración, la conciencia, el movimiento y la regulación de las emociones.